Muchas gracias, señor presidente. Estamos en un punto relativo a la toma en consideración de una ley que tiene que ver con y así lo leo textualmente en su título, la consideración de autoridad pública del profesorado andaluz. Permítanme que empiece con una reflexión, cuando hablamos de autoridad pública, en la que posiblemente si mantuviéramos la riqueza léxica del latín, podríamos haber entendido si esa autoridad pública a qué cosa se refería, si a lo que denominaban los romanos antiguos la potestas o la autoritas, entendiendo que la potestas era esa autoridad que se obtiene por el cargo que se representa o por la responsabilidad que se atiene en el aspecto, en este caso, educativo. O, por el contrario, hablaríamos de la autoritas que está vinculada a esa capacidad de autoridad no formal que viene dada por la sabiduría, por la ejemplaridad o por la trayectoria de los agentes, en este caso agentes educativos. Evidentemente, cuando uno hace lectura de esta ley, hace una lectura que indudablemente tiene un carácter unívoco en la propuesta del Partido Popular. Hace una lectura vinculada a la potestas, esto es, a la consideración de una autoridad formal que viene determinada por el cargo, que tiene que ver con la centralización, una centralización desenfocada en torno a cuáles son las principales prioridades y problemas del sistema educativo andaluz. Les reconozco que he leído con atención la proposición de ley. Saben ustedes que nuestro grupo parlamentario tiene como norma abrirse o tener una posición permeable a cuando se trata de una toma en consideración de una ley desde la convicción de que pudiera ser mejorable. Al leer el texto, sin embargo, observamos que la centralización o la causa de esta ley la sitúa en un centro en el que no es ahora mismo el debate central del sistema educativo andaluz. Cuando hablamos, y yo leía la parte dispositiva y sobre todo el preámbulo, me acordaba de una película que vi hace ya muchísimos años, pero que seguramente muchos de vosotros y vosotras hayan visto con sumo placer, que es El Club de los Poetas Muertos. En una de las primeras escenas, en la Academia Welton, ¿verdad?, el director Nolan decía a los alumnos, como un ritual inicial, cuáles son los 4 pilares de la Academia Welton, y se levantaban y decían: tradición, honor, disciplina, excelencia. No sé si esa es la fórmula en la que ustedes quieren configurar el modelo educativo. Lo que sí les digo es que la Academia Welton tuvo que cerrar, hubo la muerte de ciudadanos que se alejaban mucho de ser felices y reflejaba un modelo educativo que afortunadamente consideramos que ha sido pasado y devorado por la historia. Es verdad que hay un intento de recuperar modelos autoritarios, modelos reaccionarios y modelos profundamente clasistas. Nosotros apostaríamos por un debate vinculado a la autoridad pública como la autoritas, esto es, lo que la mayoría del profesorado, la inmensa mayoría del profesorado, ejerce diariamente en las aulas y en el espacio educativo. No solo el profesorado, vamos a hablar de todos los sectores de la comunidad educativa, que es la capacidad y la convicción de que en todo proceso educativo el conflicto tiene un carácter reversible. Es decir, cuando se plantea un conflicto o una norma o una actitud contraria a la convivencia, sea incluso esta grave, en la consideración de alumnado de niveles no universitarios menor de edad y en la convicción de que puede modificarse las conductas para ser ciudadanos de bien, tiene un carácter reversible. Tiene un carácter reversible y, por tanto, apuntaría a la necesidad de un debate sobre convivencia, todos los que se quieran, que se aborden de una manera cualquiera que sea. Yo creo que no es necesario la ley, se puede abordar desde decretos, desde órdenes o incluso desde instrucciones, pero siempre desde una convicción colectiva en la que trascienda la propia autoridad del profesorado y también la de la comunidad educativa con la implicación de la familia. A nosotros nos parece que a la hora de leer esta norma, la norma huele a alcanfor, huele a rancio y además ustedes saben que el alcanfor, si se toma mucho, tiene un uso tóxico y nosotros no queremos que se actúe desde el punto de vista legal con cierta toxicidad con la educación pública. ¿Saben ustedes lo que nosotros pensamos, señores compañeros y compañeras del Partido Popular? Que la autoridad que está quebrada es la del sistema educativo. La autoridad del sistema educativo sí está quebrada. Está quebrada
cuando se produce un recorte voluntario y discriminatorio a la escuela pública. Se quiebra la autoritas, la autoridad del sistema educativo. Vamos a hablar de eso. Estaríamos encantados de que haya una proposición de ley que aborde la recuperación de la autoridad del sistema educativo vinculada a la financiación, fundamental, vinculada a la recuperación de las condiciones laborales y, por tanto, la eliminación y derogación de decretos como el Decreto 14/2012 del Gobierno central, vinculada a la incorporación y refuerzo de los servicios complementarios de carácter público, vinculado al protagonismo de los centros de titularidad pública y el carácter subsidiario de la concertada. Por cierto, leemos en la parte dispositiva de la proposición de ley normas que, por un lado, están recogidas en leyes orgánicas, como el carácter de autoridad pública. Mire usted, por el hecho de que no salga adelante esta proposición de ley como nosotros esperamos, la autoridad pública no deja de estar reconocida. Como funcionarios, el derecho a la asistencia jurídica. Yo soy profesor de educación secundaria y nunca me he sentido desatendido en cuanto a mi capacidad de autoridad pública o a la de la normativa que me pueda proteger, y también a la de la asistencia jurídica. Y se tiene, es que existe. Por tanto, aparecen elementos que ya están vinculados en leyes orgánicas, otros que están recogidos en normas y uno que no está. Uno que no está nos preocupa, porque lo que está no nos gusta. ¿Qué está y no nos gusta? Cuando hablamos del abordaje del problema de convivencia en la escuela, que como en cualquier sociedad se produce, y más en una sociedad como esta, que además exacerba los valores de la agresividad, pues evidentemente la escuela es un espacio que es el epicentro de las contradicciones sociales, aparece nada más y nada menos que el registro de agresiones a docentes. ¿Vamos a considerar eso como elemento eterno en la consideración y valoración del Gobierno o del sistema educativo, o lo consideramos en reforzar los espacios de carácter preventivo y de reconocimiento público del profesorado, que es por donde hay que ir? Reconocimiento público del profesorado, que, por ejemplo, en sociedades, usted lo sabe perfectamente, señora Carazo, como la de Finlandia, una de las claves del éxito educativo no está tanto en los niveles de conocimiento académico cuanto en la consideración social, equivalente a la que puede ser un juez, perfectamente equivalente a la que puede ser un juez o una jueza de un profesor o profesora en Finlandia. Ahí nos podemos encontrar, pero no nos podemos encontrar en nada más y nada menos que una ley de carácter andaluz relativa a la educación, vinculada y centrada en un vector en el que la quiebra de autoridad no la tiene el profesorado, la tiene el sistema educativo. Y cuando hablamos de una diferenciación, oiga, ¿por qué una diferenciación respecto a la autonomía de las normas de funcionamiento de los centros privados? ¿Dónde está escrito eso? ¿Por qué los centros privados van a tener una autonomía especial o específica y diferenciada respecto a las normas y convivencia? Yo creo que el modelo o el trasunto que se esconde tras este modelo que ustedes nos imponen se parece más que a la Academia Welton, se parece más a la película de Almodóvar, La mala educación. Porque ustedes, la identificación de la buena educación con las formas, que son muy importantes, está muy bien, pero bajo la conjetura de las formas se han encontrado muchas veces impresentables actitudes y autoritarias y profundamente reaccionarias que van en contra de los valores educativos de quienes pensamos que la educación tiene que servir sobre todo para conformar a ciudadanos críticos, iguales, educados en los valores del siglo XXI y profundamente tolerantes y democráticos. Nosotros, evidentemente, no vamos a votar a favor. Creemos que esta proposición de ley no cumple ni siquiera las condiciones que nosotros tenemos muy en cuenta a la hora de abordar la toma en consideración y que con carácter general, y le hemos votado alguna, consideramos en el Parlamento. Y es el carácter mejorable en el debate parlamentario de esta ley. Pero ni por la parte ni por el preámbulo, por la filosofía que respira, el posicionamiento y el carácter de dispositivo que ya está contemplado en el marco normativo, la existencia y vinculación de las normas de convivencia que se encuentran en uno de los grandes documentos que son obligatorios a desarrollar y redactar en función del contexto en el que se encuentra de cada centro educativo andaluz, que es el plan de convivencia, y respecto a la protección jurídica del profesorado, que está defendida y protegida. Está defendida y protegida. Y, por tanto, desde ese carácter superfluo, que no añade nada y sí centra otros parámetros
anunciamos nuestro voto en contra. Gracias, señoría.